La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Pamela Aguirre Castro. Ella es abogada constitucionalista. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos en Notimundo y obviamente a usted, Gisela. Muchísimas gracias. Doctora, este es un tema que puede resultar tal vez lejano para la ciudadanía, pero ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad con las garantías jurisdiccionales? El miércoles pasado la Corte Constitucional emite un comunicado respecto a cómo se entiende la competencia de las garantías jurisdiccionales y para que esto sea accesible a la ciudadanía. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos de protección de los derechos. Lamentablemente en nuestro país estos mecanismos de protección de los derechos han sido mal utilizados. En algunas ocasiones, recordemos estas acciones de protección que presentó la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, o algunas acciones que se presentaron a propósito de la designación de la superintendencia, o piense usted también en el controversial habeas corpus que fue presentado por Jorge Glass. Es decir, estos mecanismos de protección de los derechos efectivamente han sido mal utilizados. Lo que hace la Corte Constitucional a través de sus competencias es emitir precedentes constitucionales, es decir, criterios, normas jurídicas de interpretación de la Constitución. Ahora, es decir, un poco que las autoridades, también algunos políticos e incluso criminales, algunos siguen abusando de estas garantías para encontrar impunidad en sus actos y también en los casos de autoridades o políticos para aferrarse a cargos públicos. Lamentablemente sí, lamentablemente frente a lo que usted me está señalando, Gisela, tengo que decir que sí es cierto, es decir, sí se han mal utilizado estos mecanismos que tienen un fin muy noble, que es proteger a los derechos. Ahora, ¿por qué se han mal utilizado? Porque las reglas para la sustanciación de las garantías son reglas flexibles, porque lo que se pretende es proteger los derechos de las personas. Un poco para que se entienda, una acción de protección sirve cuando efectivamente una persona, por ejemplo, ha sido discriminada por su condición de discapacidad, por tener una enfermedad catastrófica. Cuando sus derechos son vulnerados. Exactamente, estamos hablando de ese tipo de violaciones de derechos. Entonces, las garantías, lamentablemente, por un grupo de políticos, por un grupo de personas que han delinquido, se han utilizado para escapar de la justicia o para llegar a los fines políticos que desean, mantenerse en un cargo. Lo que hizo la Corte el miércoles es determinar algo que ya está en la Constitución y en la ley. Entonces, realmente lo que está diciendo la Corte no está haciendo mucho para ayudar a solventar el problema. ¿Por qué? Porque la Constitución establece dos vínculos para que un juez sea competente en materia de garantías. El primero, que es el lugar en donde se realice ese acto. Sí, entonces, volviendo al ejemplo un poco para que se entienda esto, el lugar en donde me discriminaron a mí por mi razón de discapacidad. ¿Sí? Si yo estoy prestando los servicios en el municipio de Quito, entonces será en Quito porque ahí se produce el acto. ¿O dónde produce los efectos? Dice también la Constitución. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, generalmente se ha entendido que donde produce los efectos es en el domicilio de la víctima. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo vivo, se me ocurre en el Valle de Cumbayá, pues efectivamente podría yo presentar esta garantía en el Valle de Cumbayá, habida cuenta de que ahí es mi domicilio. Ahora, este tipo de aclaraciones se dan precisamente por la manera de burlar la ley sobre estas garantías, que es justamente presentar los recursos en territorios donde no sucedieron los hechos. Efectivamente, lo que ha ocurrido, y recuerden ustedes, es que nosotros hemos visto una serie de acciones que han sido presentadas en cantones de los cuales no existe ninguno de estos vínculos. El vínculo ya sea porque se dio el acto ahí o porque surte los efectos. A mí me parece que la norma constitucional no busca justamente que se desnaturalicen las garantías. Es esa mala práctica la que ha generado esa desnaturalización. Y me explico por qué. Porque en garantías jurisdiccionales cualquier persona puede presentar un mecanismo de protección de los derechos. Yo podría presentar una acción para proteger sus derechos, Gisela, sin que usted me haya autorizado para aquello.
Ahora, el problema se da cuando se une esta capacidad de que todos pueden presentar acciones y adicionalmente entonces se puede presentar en el lugar del domicilio, porque algunos jueces han malinterpretado que el lugar del domicilio entonces sería un lugar en donde surte los efectos cuando no es el mismo perjudicado. Pero entonces, ¿cómo delimitamos o cómo delimita la justicia el lugar de domicilio de la víctima? El lugar de domicilio de la víctima es un lugar en donde ella sí podría presentar la acción, ¿sí? Lo que ocurre con la decisión de la Corte es que en lugar de aclarar, podría generar inclusive más incertidumbre, porque señala que el lugar en donde se puede presentar, entonces también sería el lugar en donde tiene algún vínculo familiar, el lugar en donde está residiendo, porque hay una diferencia entre domicilio y residencia. Domicilio es el lugar en donde yo tengo el ánimo de permanecer, residencia es en donde me encuentro. Ahora, entonces, para que nos quede claro, doctora, un ejemplo. ¿Qué pasa si un hecho se da en Quito y la residencia oficial de la víctima es Lago Agrio? Podría presentar en los dos lugares. Uh-huh. Podría presentar en los dos lugares. Sí, ahí sí que podría presentar en los dos lugares. Entonces, lo que tendría que hacer la Corte es fijar de mejor manera cómo se entiende los efectos del acto violatorio del derecho. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que tenía que hacer la Corte, porque la Corte lo único que está diciendo es los efectos pueden ser en lugar de el domicilio, de la residencia o algún lugar en donde tiene algún vínculo familiar. Pero entonces está dando paso a más vacíos legales. Sí, está generando posiblemente una mayor confusión a propósito del entendimiento de domicilio, a propósito del entendimiento de residencia o algún vínculo familiar. O a propósito de lo que le convenga al juez. Nos ha pasado ya. Entonces, aquí sí que la Corte tiene un trabajo por realizar, y el trabajo por realizar es delimitar este lugar en donde produce los efectos. Porque además es importante, Gisela, tener presente que en donde produce los efectos, no todo tipo de violación de derechos, sino dependerá del tipo de derecho. Uh-huh. Por ejemplo, tiene sentido entonces que la violación del derecho también pueda, la jurisdicción, pueda ser presentada en el lugar de la residencia si es que yo trabajo, si estamos hablando de derechos laborales. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del derecho al debido proceso en un sumario administrativo, pues no tendría el mismo vínculo que hablar del derecho al trabajo o a la alimentación o a la salud, por ejemplo. Entonces, ¿se deberían restringir el acceso a estas garantías jurisdiccionales? Más que restringir, lo que es necesario es que exista una correcta delimitación. En mi criterio, lo que nos hace falta es una correcta delimitación más que efectivamente una limitación, porque también, volviendo a la idea central, como empezaba comentando el día de hoy, las garantías jurisdiccionales tienen un fin muy noble, que es proteger los derechos de las personas. Y el riesgo es que si se limitan las garantías, se termine afectando a la parte más débil, a quien eventualmente podría beneficiarse de estos mecanismos para proteger su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Muchísimas gracias, doctora. Con eso me quedo. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Igual, agradecemos a Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista.